Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Todo Vale TV aquí en la pantalla de Irevisión Digital 31.2 de la televisión digital abierta. Le damos la bienvenida también a todos aquellos que nos están acompañando a través del vía online, a través del streaming. Recuerde que pueden buscarlo a través de la página de Facebook de Irevisión Digital Punta Alta, a través de Todo Vale, y en Twitter también a Irevisión 6 Punta Alta y Todo Vale @2001. Así que bueno, damos la bienvenida. Un miércoles donde seguimos con la tormenta. Ha pasado los anuncios del presidente de modificaciones en el gabinete. Bueno, noticias que han conmocionado a todo el país, de norte a sur y de este a oeste, y que obviamente nosotros aquí en Rosales no vamos a ser ajenos. Esta vez no va a haber una editorial como tengo acostumbrado siempre, porque he invitado a un amigo, un colega, para que juntos tratemos de... Porque me imagino que usted ya debe estar cansada de todos estos días estar mirando en diferentes portales digitales, televisivos, radiales, escuchar a voces de expertos tratando de explicar lo macro, ¿no? Todo lo que va a pasar a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Pero en Rosales tenemos cada distrito, cada provincia, junto a sus distritos, tiene una realidad diferente. Y bueno, nosotros somos un municipio allí, por el sur de la provincia de Buenos Aires, y queremos tratar de entender y de llevarles a ustedes también cómo va a estar Rosales frente a todo esto que se viene. ¿Estamos en condiciones de afrontar la tormenta? ¿La pasaremos? ¿Cuál es la realidad que nos va a tocar? ¿Cuál es la realidad y el juego importante que va a tener la política, el sector político de Coronel Rosales? Teniendo en cuenta que nosotros aquí no tenemos ni siquiera diputados ni senadores, solamente aquí tenemos... un consejo deliberante conformado por diferentes fuerzas políticas, pero bueno, hay que ver también qué comportamiento va a tener estos bloques, estos partidos políticos con el departamento ejecutivo. Le damos la bienvenida a el periodista, un colega, un amigo de la casa, Rubén Barbosa. Muy buenas noches y gracias por venir. No, gracias, Caro, y sí, buenas noches a toda la audiencia, y comparto en principio la preocupación, ¿no? No somos ajenos como ciudadanos, como vecinos del distrito, esta instancia de preocupación, sobre todo teniendo en cuenta por allí que venimos de una generación que ha tenido episodios de ciclo económico y de ciclo político, ¿no? Así que bueno, encantado de la propuesta y sí, vamos a intentar leer. Llevarle a la gente un poco, ¿no? ¿Cómo estamos los rosaleños? ¿Qué les va a tocar al vecino rosaleño afrontar de aquí en más, teniendo en cuenta el panorama que estamos teniendo a nivel nacional? Bueno, en principio hay una circunstancia que uno debe trazar en línea de tiempo, ¿no? Y tiene que ver con, fundamentalmente, la característica que tendrá 2019, que es un año electoral y ejecutivo, no es una elección de medio tiempo. Ese contexto básicamente va a ejercer una presión en todo sentido, en el sentido necesario de la toma de decisiones, en el sentido necesario de que la ciudadanía se exprese respecto a continuidades o no, y la convivencia efectivamente con un plan económico que se ha trazado a partir del compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que implica ajuste. O sea, no hay otra instancia posible, dice el presidente, de una salida a esta coyuntura, ¿no? Y, o sea, la única salida que se marca, la única, como dicen en el gobierno nacional, la única luz es esa, es la del fondo del camino. Pero digo, si tomamos en cuenta esta primera definición en términos estrictamente políticos, ¿no? Hay aquí una circunstancia que va a ser particularmente para Coronel Rosales algo así como el marco más importante. Es decir, cuando hablamos de ajuste estructural y hablamos de déficit fiscal, estamos hablando ni más ni menos que del gasto del Estado. Exacto. Y Coronel Rosales es una ciudad Estado dependiente, ¿no? Con lo cual no podemos ser ajenos a las consecuencias que tenga ni tan siquiera la menor de las medidas o la más inocua de las medidas. A lo mejor hoy hablaba con gente también de vecinos del barrio, ¿no? Que uno va encontrándose con diferentes amigos o conocidos y te van empezando a preguntar porque uno creen a lo mejor que nosotros, como estamos en el medio, manejamos por ahí o entendemos otro tipo de información. Y me consultaban este tema, ¿no? Rosales va a estar muy, muy al pendiente de las decisiones porque dentro de la región y dentro de lo que es el sur de la provincia somos por ahí, tomando lo que vos decías, somos el municipio más estado dependiente porque tenemos una población donde el 90% vive de un sueldo del Estado, municipal,
provincial y nacional, teniendo en cuenta que es toda gente ligada de una, directa o indirectamente, a lo que es la base naval Puerto Belgrano. Sí, y además con una circunstancia muy particular. Por allí no se han producido en los últimos 2 ciclos, y vamos a tomar aquí 2 ciclos en función de lo que fue la salida de la convertibilidad ya por 2001 y la etapa de crecimiento en 2006, 2007, digo, no hubo alternativas de complementación de esa matriz productiva, ¿no? Algo que, no digo amortigua la posibilidad de las consecuencias que va a tener el ajuste, sino fundamentalmente digo en esta posibilidad que tenemos de despegar. Es decir, vos fíjate, no hay un crecimiento genuino. No hay un crecimiento genuino. Es decir, si uno traza por así la comparativa, viste que con el tema de los cuadernos muchos indagamos efectivamente en lo que fue la obra pública en los últimos 10 o 15 años. Si uno exponencialmente compara a municipios, digo, dentro de la sexta, pero que no sean Bahía Blanca, caso Suárez, caso Tres Arroyos, puede connotar que efectivamente hubo mayor inversión por parte del Estado en cuestiones que establecieron un cambio de matriz, no en términos de extrapolación, es decir, en términos extremos, sino de complementación, ¿no? Suárez pudo recuperar su industria del calzado, Tres Arroyos pudo multiplicar el valor agregado a partir de lo que fue la metalmecánica y el tema de la cebada, mientras que nosotros aquí tuvimos escasas obras, porque claro, si uno las compara, no es que sean menos importantes, sino que estuvieron acotadas efectivamente a obra pública, que relativamente nos dio más conectividad, ¿no? La repavimentación de las 2 rutas de acceso, la 249 y la 229, la rotonda. Una obra pública que venía también el camino Pehuenco, que quizás ha sido lo más importante, el camino Pehuenco, y se terminó. Sí. El resto es lo que siempre decimos aquí de algunos dirigentes que, digamos, responden a cierto criterio de demanda de la ciudad, ¿no? Pintar los arbolitos, el cordón cuneta, barrer un poquito, ¿no? Es casi como lo que pasa en la base naval Puerto Belgrano, cuando viene alguna autoridad, ¿no? Claro, digo, se repite la matriz, ¿no? Sí. Es un patrón dado. Pero digo, realmente un proyecto de cambio de matriz no hubo. Y comparativamente, insisto, Tres Arroyos creció, Suárez se recuperó, y el resto de la sexta, digo, apuntó a cuestiones bien específicas. Por eso nos llama tanto la atención que, por ejemplo, distritos chiquitos como Dorrego tengan un sector industrial planificado, y nosotros no. Es decir, esta es una cuestión que debe tamizarse. Es decir, no se trabajó en el sentido del planeamiento estratégico, se trabajó en la coyuntura. Y cuando vos trabajas de ciclo a ciclo en la coyuntura, caes en una terminología que es muy recurrente de los políticos, ¿no? Que es la emergencia. Vivimos constantemente en la emergencia. Pero porque también no nos desafiamos a superar la emergencia, ¿no? Pero el vecino, digo vecino por no decir los argentinos, también tenemos que hacernos cargo de que siempre queremos vivir el hoy, queremos las soluciones ya. No acompañamos tampoco modificaciones a largo plazo. O sea, nosotros queremos estar bien ahora, nosotros pensamos en nuestros hijos, pero no nos aventuramos a levantar un poquito más la mirada y apuntar un poco a lo que van a ser las generaciones de mis nietos o nietos nuestros, por ejemplo. Sí, vos ponete a pensar que la gran discusión política todos los años pasa por el presupuesto, por la rendición de cuentas y por allí, en alguna medida, digo porque es particularmente para la clase política importante, pero para la ciudadanía no, el tema de la actualización de las tasas, ¿no? La fiscal impositiva. Digo, sacando la excepción de esos 3 temas, toda la agenda política es circunstancial. Siempre, sí. Es circunstancial. Por eso, de alguna manera, muchos estamos entusiasmados en la presentación de una agenda estratégica. Este proyecto que comenzó con el acuerdo con el BID fue importante, pero nos hemos quedado en la cuestión diagnóstica. Quedaron en anuncios. Por eso, nos hemos quedado en la cuestión diagnóstica, pero está bueno pensar con una mirada a 20 años dónde queremos estar. Porque si no, la discusión por los recursos termina siempre cortándose por lo más finito, que es la demanda del vecino que espera largamente que la obra llegue a su barrio, ¿no? Por eso los reclamos permanentemente por los regadores, por las calles en mal estado, algún déficit de servicio, pero digo, esa discusión es tan válida como la que estamos planteando nosotros, es decir, ¿dónde vamos a estar dentro de 20 años
teniendo en cuenta fundamentalmente la capacidad que tiene nuestra gente, ¿no? Es casi como llevarlo, es la agenda diaria del Consejo Deliberante. Bueno, vos vas también constantemente, por ahí no te quedas toda la sesión, pero sabés más o menos el orden del día. Y vos ves que la discusión del Consejo Deliberante por ahí se centra en el bache, en la limpieza del cordón, en una luminaria. O sea, tampoco hay acompañamiento. No hay visión política. Vamos a ser más concretos. Me parece que no hay visión política. Teníamos muchas expectativas, sobre todo, digo, teniendo en cuenta... Renovada, claro, me parece que de los actores nuevos, yo destaco dos, ¿no? Uno es Rodrigo Sartori, que le ha puesto la pasión militante al servicio de ahora un espacio institucional, y el de Néstor Polo Martínez. Pero, digamos, están lejos de las expectativas que nos habían creado de jerarquizar el debate político, ¿no? Y el resto de los componentes que han repetido mandato están muy entrampados. Digo, a mí me dio mucha vergüenza el otro día cuando le llamaba la atención a Pujol, cuando suplió a Otero en la presidencia, por cuestiones nimias, cuando había presencia de familiares para un homenaje. Había otra gente que no era la habitué y encima, digo, esta situación a veces forzosa de Mezquina. que... Sí, pero forzosa de que nosotros tengamos que hablar del tema, ¿no? Es decir, estamos hablando de los periodistas que vamos a cubrir, ¿no? Tengo que hablar del tema. Digo, en principio porque no contribuye en nada. En segundo lugar, deja expuesto una cuestión casi personal y no política. Exacto. ¿No? Vamos aquí a citar el entredicho. Y no es la primera vez, igual. No es la primera vez, no es la primera vez. Pero digo, llegar a esa instancia en un debate de cuestiones personales hace que efectivamente la agenda política pase por otro lado. Fíjate que casi coincidentemente el consejo escolar tuvo que ir a dar respuestas al jardín de Villarias. Yo me acuerdo que la mamá estuvo aquí presente, hubo notas en el canal que hablaban de la inquietud. Bueno, paralelamente hubo una movida de los papás fundamentalmente que querían respuestas. ¿Quién salió al toro? Andrea Boger y los consejeros escolares. En una actitud más política que la de otros con representación política. No es que el Consejo Escolar no sea político, porque es una institución política y además es un cargo electivo. Pero digo, están teniendo más actuación otros funcionarios. Pasa con el caso de Burgos, por ejemplo, en Puerto Rosario, tiene una función más política que la de los concejales, ¿no? Entonces, digo, estos elementos conjugados se van a poner a prueba en una circunstancia de crisis. Porque, ¿qué pasa cuando hay que dar respuesta al vecino y no hay recursos? No hay para comprar combustible, no hay para comprar una máquina. Mira, eso se habló en un proyecto que seguramente va a ser de un extenso debate en la próxima sesión, que tiene que ver con las cuadrillas, este proyecto que presenta la IBR. Para los espacios públicos. Bueno, salió hace 2 días en Radio La Red Ignacio Torrontegui a contestarle a Gelos y hablando de la oposición en general, diciendo de que está cansado de que vayan a pedirle cosas cuando no le aprueban fondos. Tienen problemas con el presupuesto, no hay aumento de tasas. O sea, sigue esa discusión. Es una discusión que se va a seguir planteando porque recordemos que en octubre va a llegar el presupuesto al Consejo Deliberante y ahí es donde más afilados van a tener que estar. Yo creo que este es la... a ver, el escenario próximo lo describió UCET en los últimos días. Digo, en distintos contactos con distintos medios y periodistas. Bueno, hoy en el Noticiero Central de Televisión, claro, el intendente habló. Habló con Lucía, sí. Y además, el tema es, en principio, decir que hay preocupación. Que no es ajeno esta cuestión de la ponderación del ajuste, ¿no? Y está bien que lo reconozca. Está bien que lo reconozca. El tema va a pasar, efectivamente, por establecer si la cuestión tiene simplemente una respuesta de tipo técnico-administrativo, que es el diseño del presupuesto, es decir, llamo al contador general de la comuna, llamo al secretario de Hacienda, llamo al director de rentas y elaboro la estrategia y planifico, o si la cuestión va a ser política. Si la cuestión es política, creo que así como hoy hubo un primer gran gesto en la reunión con los gremios, con ATE y con el Sindicato de Trabajadores Municipales, amerita al menos una primera instancia de compartir información.
con todos los bloques que tienen representación política, no para establecer apoyos o saber si va a contar o no con el voto de uno u otro. Digo, la situación de crisis amerita también una iniciativa política, que fue la que no hemos tenido de parte de Mariano Uset a la hora, por ejemplo, de la adhesión al pacto fiscal. Es decir, en determinado momento parecía que sí y después se cayó, ¿no? Jugó con la especulación de las negociaciones, sí. Pero digo, lo importante es que, a diferencia del pacto fiscal, la crisis va a tener situaciones de conflicto. No aquí, viéndolo desde un punto de vista apocalíptico, digo, porque ya hemos vivido estas circunstancias, ¿no? Y entonces el tener que dar respuestas va a pasar efectivamente por decir la verdad, no por suponer que se trata solamente de una cuestión de tiempos. Y tampoco tratando de que los otros factores que intervienen quieran hacer algún tipo de especulación. Porque siempre está en la cabeza, siempre ronda la sombra de la elección que viene. La elección que viene la tenemos ahí en la puerta. Sí, pero no hay construcción política, Caro. Me parece que, a ver, con esto expreso un pensamiento personal. El otro día en una entrevista, todo está mal, todo se pone difícil, ¿no? Yo hacía la siguiente pregunta. Está bien, mucha gente está desconforme, gente que votó a este gobierno a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, está muy descontenta, muy desconforme. Macri se va, decide dar un paso al costado. Asume el presidente del Senado. Tiene que llamar a elecciones. ¿Qué candidatos hay hoy a nivel nacional? Y si lo traspolamos acá, ¿qué candidatos hay aparte de Uset? Que ya es un candidato, porque delante de las cámaras no te lo dice nadie, pero por afuera los más allegados, para ellos el candidato es Mariano Uset. Yo creo que sí, no hay otro candidato. ¿No? Si tenemos de una vereda Uset, ¿a quién tenemos de la otra vereda? Pero no hay construcción inicialmente. A ver, porque las coaliciones ya sabemos que no están funcionando, o sea, no funcionaron. No, hacia adentro tampoco. Pero hacia adentro tampoco. No, es decir, el pacto de la coalición Cambiemos no tiene hoy por hoy un sustento válido desde el punto de vista pragmático, ¿no? Eso no lo tiene. Pero yo quería ir antes al siguiente punto de análisis que me parece también interesante. No es cierto que toda coyuntura o crisis política pueda justificar una crisis económica. No es así. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí a 4.000 kilómetros en Brasil, ¿no? Es decir, ellos van a elección dentro de un mes y la inflación anual va a ser del 2.5%. Es decir, los precios no se mueven, sí, las discusiones salariales no se mueven, las cuestiones obviamente de distribución de la riqueza tienen que ver efectivamente con este nuevo escenario de toda la región, pero digo, a pesar del lavallato, a pesar de 50 millones de factores que tienen que ver con la sexta economía del mundo, allá la cuestión política va para un lado y la cuestión económica va para el otro. Segundo, es particularmente llamativo que frente a una agenda pública en la que no hay cuestiones propositivas de modelo, todo se simplifique exclusivamente esta cuestión de la grieta, ¿no? Es decir, de un lado y del otro. Digo, es llamativo. Sí. La cuestión debiera ser, de alguna manera, mucho más sencilla en los distritos más pequeños, en los municipios, porque en definitiva, digo, más allá del pensamiento ideológico, de la militancia, podría haber aquí alternativa de figuras que con pensamiento político, con armado político, grupo político, partido político, se anime a esta cuestión de decir, yo sí. Y aquí no está pasando. Muchos creen que la ponderación de la oposición va a llegar como la consecuencia de un potencial arrastre de una elección superadora al macrismo, claro, ¿no? Y la verdad, digo, no hay vocación de poder tampoco ahí. Muchos dicen, bueno, va a venir de la mano del peronismo hoy atomizado, porque no está el peronismo atomizado, no está reunido, no está junto. Bueno, acá hubo alguien que vino a dialogar y a tratar de unir ese peronismo como lo están haciendo a nivel nacional y provincial. Sí, poniéndose a la cabeza de él. Obviamente, como siempre lo hace, invitando y dejando expuesto también incluso a los propios. Sí. En una foto donde a mucha gente le cayó muy mal. Pero eso, a ver, ratifica también una grave crisis que tiene el peronismo hoy, que es
la de no encontrar liderazgos territoriales, sobre todo en aquellos que se denominan los sin tierra, ¿no? Es decir, aquellos que no tienen gobierno. Hoy, por ejemplo, el único peronista en el Consejo es Sartori. Es decir, puedo decir, y Maciel sí, pero Maciel ha ido y vuelto tantas veces. Bueno, pero Maciel se dice ser un peronista. Pero no está en el Consejo del Partido, no está en una agrupación peronista, está en un movimiento que se escindió. Bueno, pero se perfila, Massa hoy se perfila. Después de la reunión que hubo con los gobernadores, está más que claro que Massa busca en este posicionamiento quedarse con la figura pero no tiene la figura. Hay que ver si la acompaña. Yo creo que el único potencial, siempre hablando también de lo que uno ve de la mitad del agua hacia arriba, ¿no? Sí. Es la baña, es el único. Es el único. Y después otro tema, hablando de lo local, Sartori es una persona que acá en este estudio ha dicho que él no dice ni soy de unidad ciudadana, él es soy unidad ciudadana, no dice soy peronista ni justicialista, y para él su referente es Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy, en el justicialismo, en el peronismo, Cristina no tiene lugar. Esa es una. Y dos, no vamos a desconocer que el otro grupo armado, con organización, vamos a poner aquí el término grupo armado, que es la CGT, que tiene su candidata, que es Juliana Tomasini. Tampoco voy en cuenta. No sé si tiene su candidata. Sí, yo creo que sí. Una CGT que ha hecho la plancha. Pero la CGT sí ha hecho la plancha bastante, pero además no convalida la figura de un propio representante para ir a esa construcción. Pero el problema siempre es la identidad. El problema es yo. Yo acompaño, pero yo tengo que ir primero. Yo acompaño, pero yo soy el que va a elegir quién va a ser. Y seguimos con este tema dando vuelta. Hay una cuestión a poner a prueba inmediatamente, ¿no? Que es el carácter del liderazgo y el carácter de ser piloto de tormentas. A usted yo lo noto preocupado, lo noto cansado. Este es el tercer año, no se tomó vacaciones. Un solo día de licencia. No se tomó vacaciones. Y eso que... Y para lo que lo vemos por ahí cotidianamente, o sea, cada vez se está notando más. Sí. No, y además hay una cuestión que debe controlar, que es efectivamente que el criterio de ligamento, ni siquiera hablo de unión, digo de ligamento del equipo, pasa por él. Hay ciertos movimientos dentro de Cambiemos que pueden ser claramente percibibles, sí, a pesar de que muchos dicen no, pero están, es decir, sí. De hecho... es más, la interna acá hasta se puede ver, no lo dicen, pero uno lo ve. Lo más llamativo fue el tema que por allí compartimos hace algunas semanas atrás de la contadora Patricia Bustamante. Sí, nadie la quiere blanquear, o sea, nadie la quiere, o sea, nadie pero nadie se anima. Pero tanto usted como Abigail González, Abigail Gómez, dijeron aquí que claramente estaban hablando con ella, pero digo, instintamente, ¿quién trajo a Bustamante a la mesa de conversaciones? ¿Lo trajo Aramayo? ¿Lo trajo Giunta? Giunta vuelve otra vez. Yo hablé con el contador Aramayo, que es una de las personas que tengo apalabrada, que va a venir a este programa, porque es una persona que no ha dado casi nota, que va a venir porque me interesa que hablemos, un contador que tiene mucha historia, ha pasado por muchos gobiernos. 30 años de historia. Y yo cuando le consulté sobre este tema, él me dijo que él no... Él es un funcionario, que él es un empleado más y que nadie le tenía que consultar nada. Pero digo, es llamativo. Sí, es llamativo. Es llamativo la foto de tuya con los padres de Sciacoccia. El chico que lamentablemente esta movida de que murió. Vino a entrevistarse con el intendente, que vino, que trajo a la gente en su momento cuando fue la manifestación. Pero vamos un paso más allá. Es particularmente llamativo que hubiera una campaña de prensa esa misma semana contra Gelós, contra Medina, sí, ¿no? Fogoneando desde un mismo lugar, y esto de Sturzenegger todo el tiempo. Y la foto. Nadie que quiera estar por fuera visibiliza una foto desde adentro. Y Fabián Tuya se saca la foto. Sí. Digo, es llamativo. Es alguien que no se saca fotos constantemente en ningún tipo de evento. Es un gesto político, pero además en el propio despacho de UCET, ¿no? Sí. Tercer punto que también me parece que hace mucho ruido. Tiene que ver con el radicalismo,
que tiene en Torrontegui un potencial candidato, porque es un hombre que tiene Sí. vocación política. Y creo que cada vez le está gustando más la Sí, intención. sí, y en esto de sentirse cansado Ucet, yo no sé si no es una alternativa política frente a una coyuntura en donde, más allá de, digo, las edades no dicen, por eso, pero las edades no dicen nada y lo dicen todo, ¿no? Mayores de 50 en el gabinete, no hay. No hay. Todos Además, son sub 40. Alguien me decía el otro día que del gabinete que se presentó cuando Ucet asumió, es el único que queda. Sí, porque se fue. Porque los demás fueron. Bueno, Bazán, obviamente. ¿No? Que es del ala ucetista. Sí. Y que han intentado bajarlo muchas veces. Por eso. Y en el otro, antes de que la copa se caiga, estamos haciendo el Ouija. Y lo otro particularmente llamativo es, obviamente, qué va a decidir Abigail. Porque es indudable que el ¿va a ir municipio... candidata como para la provincia o exactamente, o va a porque acá? el distrito necesita un legislador. En el perfil, en la línea que tiene efectivamente, digamos, el grupo mayoritario, que es el de Nidia Moirano aquí en La Sexta, siempre hemos dicho que Laura Prile ya tenía vocación para lo que estaba haciendo y tiene un techo inconmensurable. Me parece que la única que se parece es Abigail. Si se va Abigail Gómez, ¿tenemos secretaria de gobierno? ¿Tenemos secretario de gobierno? ¿Se modifican? ¿Se unen Hacienda y gobierno? Yo pondero dos únicos funcionarios que yo veo que tienen agenda propia. Además ellos lo saben porque yo lo he comentado, pero digo, está bueno plantearlo en la mesa y ponerlo en visibilidad. Uno tiene mérito propio, porque realmente es un incansable, ¿no? Que es Guillermo Burgos. Sí. Guillermo Burgos habla con el ministro, habla con los subsecretarios, habla con los empresarios, tiene agenda propia. Y la otra, que me parece tiene un franco crecimiento político, dependerá de ella, es Andrea Vogel. Me parece que son los dos únicos que no se puede construir de un día para otro un secretario de gobierno. No es que estemos aquí diciendo que ya terminó el tiempo de Abigail. Digo, Abigail dentro de esta estructura es quizá la que mayor potencial tiene. Y yo no sé si efectivamente le da para ser candidata a suceder a Ucet. Creemos que no. Con lo cual, bueno, esta continuidad del cargo no asegura más que la eficiencia dentro del equipo. Pero hacia afuera el distrito me parece requiere otra clase de circunstancias. Así que bueno, me parece que hay un montón de cuestiones que se van a poner a prueba. Y se van a ver seguramente a lo largo de la tormenta esta que tenemos y vamos a ver qué papel juega cada uno dentro del lugar que le toca siempre jugar. Que llovió paró. Exactamente. Así que bueno, hay que tener confianza. Bueno, Rubén, te agradezco mucho por la visita. Tenemos la gente, me está diciendo el director que me habla. Bueno, feliz cumpleaños, no, porque uno siempre desea yo a los colegas. Quiero agradecer aparte siempre que yo por ahí tengo alguna información, en confianza por ahí puedo consultar, debatimos, que eso está bueno, porque no quiere decir que estemos siempre pensando lo mismo, pero bueno, eso hace enriquecedor también el laburo de nosotros los periodistas. Además, para tratar de tener una mirada también además más hay una cuestión que por allí quienes consumen fundamentalmente mucho del laburo que hacemos debe comprender. Es decir, nosotros tratamos de hacer un periodismo abarcando temas políticos, pero desde una mirada ciudadana. Claro. Digo, flaco favor hacemos si nos sumamos a las operaciones, a los trolls. Igual siempre va a estar el que te dice que vos sos de tal lugar o de tal lugar. O la cuestión militante. Al principio me molestaba un poco, pero ahora yo lo tomo por Pero está bien que exista. Digo, lo que uno puede sumar, es decir, el valor agregado de nuestro laburo, es efectivamente ayudar a que el ciudadano termine de cerrar la idea. No decirle las cosas como son, digo, desde un punto de vista... La gente sabe y sabrá entender cuál es la mejor decisión para obviamente. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Caro. Nos vamos a un cortecito y volvemos con dos concejalas invitadas que nos van a comentar un poco la actividad del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que recién la próxima semana va a haber sesión. Estamos hablando de la concejal de Frente Renovador, Vanessa Rodríguez, y por el bloque Cambiemos Rosales, la doctora Silvina Herrera.